Nunca quise lastimar a nadie. Durante años había canalizado mi fuerza en los cuadriláteros, pero una promesa me mantenía atada al silencio. Hasta que ellos cruzaron la línea y comprendí que a veces la verdadera fuerza está en usarla para proteger a los demás. Desde pequeña, mi madre siempre me dijo que yo era diferente. Mi energía parecía inagotable y mis reflejos eran extraordinarios incluso antes de cumplir los 7 años. Mi padre, un ex luchador profesional, reconoció algo especial en mí desde el principio. Él me llevó a mi primer entrenamiento de artes marciales mixtas cuando apenas tenía 8 años. El gimnasio se convirtió en mi segundo hogar. Las paredes gastadas, el olor a sudor y cuero, los gritos de esfuerzo. Todo formaba parte de un universo donde finalmente encajaba. Entrenaba 5 días a la semana, 3 horas diarias, sin faltar nunca. Mi entrenador, Carlos, un hombre de pocas palabras pero inmensa sabiduría, moldeó mi técnica con paciencia infinita. A los 12 años gané mi primera competencia regional. A los 14 me convertí en campeona estatal juvenil. Los periódicos locales me llamaban la Pequeña Tormenta. Mi técnica era precisa, calculada, casi quirúrgica. No era la más fuerte, pero sabía exactamente dónde y cuándo golpear. Mi especialidad era la sumisión, el arte de controlar a un oponente sin causarle daño permanente. Mi madre, Elena, siempre observaba mis combates desde la distancia. Ella aplaudía mis victorias, pero temía por mi futuro. Elena era profesora de literatura, una mujer de paz que valoraba las palabras por encima de la acción física. Ella me enseñó que la verdadera fortaleza estaba en la compasión, no en la dominación. Nuestra pequeña casa en la capital estaba llena de libros y trofeos, una extraña combinación que reflejaba perfectamente nuestra dualidad. Las mañanas comenzaban con lecturas de García Márquez o Cortázar, y las tardes terminaban con técnicas de jiu-jitsu brasileño. Era una vida equilibrada, perfecta a su manera. Todo cambió cuando papá murió. Un accidente automovilístico nos lo arrebató una noche lluviosa de abril. Tenía 16 años y mi mundo se derrumbó. Papá era mi mayor apoyo, mi entrenador, en casa, mi confidente. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y competencias. Canalizaba mi tristeza en cada combate, volviéndome más feroz, más implacable. Gané el campeonato estatal por segunda vez, pero la victoria sabía a cenizas sin él para celebrarla. Mi madre observaba con preocupación cómo me transformaba. Una noche, después de un combate particularmente intenso, me sentó en nuestra pequeña cocina. La luz amarillenta iluminaba sus ojos cansados mientras sostenía mis manos magulladas entre las suyas. Me dijo que nos mudaríamos, que necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y lejos del mundo de las peleas. Me pidió que dejara las competencias, al menos por un tiempo. Me pidió que prometiera no usar mis habilidades fuera del gimnasio, bajo ninguna circunstancia. Me dijo que mi padre querría que usara mi mente tanto como mi cuerpo. Quise protestar. Las artes marciales eran mi vida, mi identidad. Pero vi el dolor en sus ojos, la preocupación sincera, el miedo a perderme también a mí en un camino de violencia. Así que prometí por ella, por la memoria de papá, por el futuro incierto que nos esperaba. Un mes después, empacamos nuestras pertenencias en un viejo Volkswagen y dejamos atrás la ciudad. Nuestro destino era San Lorenzo, un pueblo pequeño en la sierra, tan alejado de mi vida anterior como era posible. Tenía 16 años, era campeona estatal de artes marciales mixtas y nadie en mi nuevo hogar lo sabría jamás. El pueblo era pintoresco, con casas de colores tenues y calles estrechas que serpenteaban por la ladera de la montaña. El aire olía a pino y a tierra húmeda.
Nuestra nueva casa era más pequeña que la anterior, pero tenía un pequeño jardín donde mamá inmediatamente comenzó a plantar hierbas aromáticas. La secundaria San Lorenzo era un edificio de 2 pisos con paredes descoloridas y un patio central donde los estudiantes se reunían durante los recreos. El primer día me presenté con mi nuevo uniforme gris, el cabello recogido en una simple coleta y la determinación de pasar desapercibida. Me convertí en una sombra, la chica nueva, callada, que se sentaba en el fondo del salón y apenas hablaba. Nadie sabía de mis medallas guardadas en una caja bajo la cama. Nadie imaginaba que estas manos que tomaban apuntes cuidadosos podían ejecutar una llave perfecta en cuestión de segundos. Era invisible, y eso estaba bien para mí. Mamá consiguió trabajo como profesora en la misma escuela, enseñando literatura a los cursos inferiores. Por las tardes, cuando regresábamos a casa, a veces la sorprendía mirándome con una mezcla de alivio y nostalgia. Me preguntaba si ella también extrañaba a la chica que fui, la pequeña tormenta que arrasaba en los cuadriláteros. Para mantenerme en forma, corría por las montañas al amanecer y hacía ejercicios básicos en mi habitación, con la puerta cerrada. No era lo mismo que entrenar adecuadamente, pero me ayudaba a sentir que no había perdido completamente esa parte de mí. Cumplía mi promesa, pero mantenía viva la llama. Mi plan era simple: terminar los 2 años de secundaria que me quedaban, mantener un perfil bajo y quizás, cuando fuera mayor de edad, retomar mi carrera en las artes marciales mixtas. Mientras tanto, sería esta nueva versión de mí misma, la chica tranquila que nadie notaba. Pero el destino tenía otros planes para mí. Y esos planes comenzaron a manifestarse en la forma de Mateo Suárez y su grupo de seguidores. Mateo Suárez era el tipo de persona que entraba a un lugar y todos lo notaban. Alto, con hombros anchos y una sonrisa que oscilaba entre encantadora y amenazante dependiendo de quién fueras. Era el capitán del equipo de fútbol, hijo del alcalde del pueblo y el rey indiscutible de la secundaria San Lorenzo. Lo vi por primera vez durante mi segunda semana de clases. Estaba rodeado de su séquito habitual, 2 chicos fornidos que parecían sus guardaespaldas personales, Diego y Alejandro, y un grupo de chicas que reían demasiado fuerte con sus bromas. Pasaron junto a mí sin notarme, como pasaban junto a cualquiera que no consideraran importante. Durante las primeras semanas observé la dinámica de la escuela desde mi posición privilegiada de invisibilidad. Mateo y su grupo ocupaban la mesa central de la cafetería. Los profesores le sonreían con demasiada indulgencia, y los demás estudiantes se dividían en 2 categorías: los que querían ser parte de su círculo y los que hacían todo lo posible por evitarlos. Lucía fue la primera persona en hablarme. Realmente, era una chica pequeña, con grandes gafas y una inteligencia que intimidaba a la mayoría. Se sentó junto a mí en clase de biología y me ofreció compartir su libro de texto. Me contó sobre los profesores, las actividades extraescolares y los lugares interesantes del pueblo. No mencionó a Mateo ni una sola vez, lo cual me pareció extraño considerando su omnipresencia en la escuela. Un mes después de mi llegada, presencié el primer incidente. Una chica de primer año tropezó en la cafetería y derramó su bandeja cerca de la mesa de Mateo. Nada lo tocó, pero el ruido interrumpió su conversación. Lo que siguió fue una serie de comentarios humillantes que hicieron que la chica saliera corriendo entre lágrimas. Todos miraron, nadie dijo nada. Incluso los profesores presentes parecieron repentinamente ocupados con sus propios asuntos. Sentí un impulso familiar, el mismo que sentía antes de un combate: la adrenalina, la claridad repentina, el deseo de actuar. Mis puños se cerraron instintivamente bajo la mesa. Respiré profundo, recordando mi promesa:
No era mi problema. No debía involucrarme. Lucía notó mi reacción y me tocó el brazo suavemente. Me dijo que era mejor no meterse con ellos. Me dijo que Mateo tenía conexiones, que su padre controlaba prácticamente todo en el pueblo, que los profesores le temían más a él que a perder sus trabajos. Las semanas siguientes confirmaron todo lo que Lucía me había dicho. Mateo no. Era solo un bravucón típico de secundaria. Era un sistema completo de intimidación y privilegio. Cobraba protección a los estudiantes más vulnerables. Vendía respuestas de exámenes que conseguía a través de sus contactos. Decidía quién pertenecía y quién quedaba excluido. Mi estrategia era simple: mantenerme fuera de su radar. Ni demasiado destacada académicamente para llamar su atención, ni demasiado invisible para parecer sospechosa. Un equilibrio perfecto de mediocridad calculada. Funcionó durante 3 meses, hasta que un día, en clase de educación física, el profesor nos puso a correr en el patio. Sin pensarlo, corrí como siempre lo hacía en mis entrenamientos. Con precisión, con economía de movimiento, con la resistencia de alguien que ha entrenado durante años. Terminé 3 vueltas antes que cualquiera, incluso antes que los chicos del equipo de fútbol. El profesor me miró con sorpresa y mencionó algo sobre el equipo de atletismo. Negué rápidamente con la cabeza, maldiciendo internamente mi descuido. Cuando me giré para volver a los vestidores, vi a Mateo observándome con una expresión que no supe interpretar. No era admiración, no era exactamente interés. Era el tipo de mirada que un depredador da a algo inusual en su territorio. Al día siguiente, Alejandro, uno de los seguidores de Mateo, se sentó junto a mí en la cafetería. Me dijo que Mateo había notado que yo era rápida. Me dijo que el equipo de atletismo necesitaba gente como yo. Me dijo que podría tener un lugar en su mesa si aceptaba. Le respondí que no estaba interesada en deportes, que prefería concentrarme en mis estudios, que agradecía la oferta pero no era lo mío. Alejandro pareció confundido por mi rechazo. Me advirtió que no era inteligente decir que no a Mateo. Le sonreí débilmente y le dije que lo tendría en cuenta. Esa tarde, al salir de la escuela, encontré a Lucía esperándome. Me contó que había escuchado sobre la conversación con Alejandro. Parecía genuinamente preocupada. Me dijo que Mateo no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Me advirtió que tuviera cuidado. Las siguientes semanas noté cambios sutiles. Mi casillero apareció con un grafiti un día. Mis libros desaparecieron misteriosamente durante una clase. Pequeñas molestias, nada serio, pero el mensaje era claro. Estaba en el radar de Mateo ahora. Durante la clase de historia, la profesora anunció un trabajo en parejas. Antes de que pudiera buscar a Lucía, Mateo se sentó a mi lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dijo que seríamos pareja para el trabajo. No era una pregunta. Trabajamos en la biblioteca después de clases. Mateo era sorprendentemente inteligente cuando quería, aportando ideas coherentes sobre la revolución industrial. En un momento, mientras buscaba un libro, me habló de su padre, de cómo controlaba el pueblo, de cómo su futuro ya estaba asegurado. Luego mencionó casualmente que sabía que mi madre y yo éramos nuevas, que no teníamos conexiones, que dependíamos completamente de la buena voluntad de la comunidad. No respondí a su amenaza velada. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro evaluaba instintivamente sus puntos débiles. La forma en que se apoyaba más en su pierna derecha, la ligera rigidez en su hombro izquierdo, probablemente una lesión deportiva mal curada. Información que mi cerebro de luchadora procesaba automáticamente. El trabajo de historia fue solo el comienzo. Mateo comenzó a aparecer donde yo estaba, en la biblioteca, en la cafetería, incluso esperando fuera de algunas de mis clases. No era acoso exactamente,
Era una presencia constante, un recordatorio de que estaba siendo observada. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, su auto se detuvo junto a mí. Me ofreció llevarme. Cuando rechacé su oferta, su tono cambió. Me preguntó por qué me creía mejor que los demás. Me preguntó si sabía lo que les pasaba a las personas que no sabían cuál era su lugar en San Lorenzo. Llegué a casa temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Mamá notó mi estado y me preguntó qué sucedía. No pude contarle. No quería preocuparla. No quería que supiera que nuevamente me encontraba en una situación donde mis habilidades podrían ser necesarias. Así que mentí. Le dije que era el estrés de adaptarme a la nueva escuela. Esa noche rompí mi rutina. Salí al patio trasero y practiqué formas básicas de combate bajo la luz de la luna. Puños, patadas, bloqueos, movimientos que mi cuerpo recordaba perfectamente a pesar de los meses sin entrenamiento formal. Me sentí viva de nuevo, conectada con la persona que había sido. El punto de inflexión llegó 2 semanas después. Era la hora del almuerzo y estaba sentada con Lucía en una mesa alejada. Mateo entró a la cafetería más ruidoso que de costumbre. Había ganado un partido importante el día anterior y todo el mundo lo felicitaba. Su mirada recorrió el lugar hasta detenerse en nuestra mesa. Se acercó con todo su grupo detrás. Me preguntó si había reconsiderado su oferta de unirme al equipo de atletismo. Le respondí que seguía sin estar interesada. Su sonrisa se tensó. Me dijo que era mi última oportunidad, que después de eso las cosas se pondrían difíciles para mí. Lucía me dio una patada bajo la mesa, urgiéndome silenciosamente a ceder. Pero no podía. Algo dentro de mí se negaba a darle esa satisfacción. Mantuve mi mirada fija en la suya y le dije que apreciaba su interés, pero que mi respuesta seguía siendo no. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta para mí. Mateo tomó su plato de sopa caliente y lo vertió deliberadamente sobre mi cabeza. El líquido ardiente bajó por mi rostro, mi cuello, empapando mi uniforme. El dolor fue inmediato, pero lo que más sentí fue la humillación. El silencio repentino de la cafetería, las risas ahogadas de su grupo, la mirada horrorizada de Lucía. Mis instintos de luchadora gritaban. Podía ver exactamente cómo neutralizarlo en 3 movimientos, cómo usar su propio peso contra él, cómo dejarlo inmóvil sin causarle daño permanente. Mis músculos se tensaron, preparándose para la acción que mi cerebro ya había calculado. Pero la promesa a mi madre pesaba más. Con un esfuerzo sobrehumano, me levanté lentamente, tomé mis cosas y salí de la cafetería. Cada paso fue una batalla contra mis instintos. Cada segundo de inacción, una victoria dolorosa de mi voluntad sobre años de entrenamiento. En el baño, mientras me limpiaba la sopa del cabello y la cara, vi mi reflejo en el espejo. Tenía manchas rojas donde el líquido caliente había tocado mi piel. Pero más allá del daño físico, vi algo en mis ojos que no había visto desde la muerte de mi padre. Una determinación fría, calculada, una promesa silenciosa. Llamé a mi madre desde la enfermería. Vino inmediatamente a recogerme. Durante el camino a casa, le conté una versión diluida de lo sucedido. Un accidente, dije. Alguien tropezó. Nadie tuvo la culpa. Pero ella me conocía demasiado bien. Esa noche entró a mi habitación y se sentó en el borde de mi cama. Me preguntó directamente qué estaba pasando realmente en la escuela. Le conté todo. Sobre Mateo, su grupo, la intimidación sistemática no solo hacia mí, sino hacia muchos otros estudiantes. Esperaba que me recordara mi promesa, que me pidiera seguir aguantando, seguir siendo invisible. En cambio, tomó mis manos entre las suyas, como aquella noche en nuestra vieja cocina, y me dijo algo que cambiaría todo.
Me dijo que la promesa que le hice no era para proteger a abusadores. Me dijo que mi padre nunca hubiera querido que permitiera injusticias por miedo a usar mis habilidades. Me dijo que la verdadera fortaleza estaba en saber cuándo actuar y cuándo contenerse. No me dio permiso explícito para pelear. No necesitaba hacerlo. Me dio algo más importante. Me devolvió mi autonomía, mi capacidad de decidir por mí, misma cuando era necesario defender no solo mi dignidad, sino la de otros. Al día siguiente no fui a la escuela. Mis quemaduras leves necesitaban descanso, según el certificado médico que mamá consiguió. Pasé el día en casa pensando, planeando, evaluando opciones. No quería una confrontación directa, no quería violencia innecesaria, pero sabía que Mateo no se detendría por sí solo. Regresé a clases 2 días después. El incidente de la sopa se había convertido en la comidilla de la escuela. Algunos estudiantes me miraban con lástima, otros con una curiosidad morbosa. Mateo y su grupo parecían más envalentonados que nunca, pavoneándose por los pasillos como si les pertenecieran. Lucía me recibió con un abrazo tímido y disculpas por no haber hecho nada durante el incidente. Le aseguré que no había nada que pudiera haber hecho. Le pregunté si Mateo había estado molestando a alguien más durante mi ausencia. Su respuesta confirmó mis sospechas. Me contó sobre un grupo de chicas de primer año a las que Mateo y sus amigos habían comenzado a acosar en la parada del autobús. Les pedían dinero a cambio de protección, les tomaban fotos sin consentimiento, las intimidaban verbalmente con comentarios sobre sus cuerpos. Esa tarde, desde la ventana de mi clase, vi a Mateo y sus 2 secuaces dirigiéndose hacia la parada del autobús. Vi a las chicas más jóvenes tensarse visiblemente ante su aproximación. Vi el miedo en sus posturas, en la forma en que se agrupaban instintivamente. Algo dentro de mí se rompió. Una decisión cristalizó en mi mente. La pequeña tormenta había estado dormida demasiado tiempo. Era hora de que despertara, no para competir, no para ganar medallas, sino para algo mucho más importante. Esa noche no pude dormir. Mi mente oscilaba entre la determinación y la duda. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes alternadas. La sopa caliente deslizándose por mi rostro. Las chicas en la parada del autobús, encogidas de miedo. Mi madre pidiéndome que prometiera no pelear. Mi padre enseñándome que las habilidades conllevan responsabilidades. Me levanté antes del amanecer y salí a correr por las montañas. El aire frío aclaró mis pensamientos. El esfuerzo físico canalizó mi ansiedad. Para cuando el sol comenzaba a asomar, había tomado una decisión. No actuaría por venganza. Actuaría por protección, no solo por mí, sino por todos los que no podían defenderse. Durante el desayuno, mamá notó mi cambio de actitud. No dijo nada directamente, pero sus ojos me estudiaban mientras preparaba el café. Antes de salir, me detuvo en la puerta y me abrazó más fuerte de lo habitual. Me dijo que me quería, que confiaba en mí. Me dijo que cualquier decisión que tomara estaría a mi lado. La escuela parecía diferente ese día, como si la viera con nuevos ojos. Cada interacción, cada dinámica de poder se volvía visible para mí. Mateo y su grupo eran solo la manifestación más obvia de un sistema que permitía el abuso a través del silencio y la complicidad. En clase de literatura, la profesora habló sobre héroes trágicos y sus fallos fatales. Habló sobre cómo el orgullo desmedido llevaba invariablemente a la caída. Mis ojos se desviaron hacia Mateo, quien garabateaba distraídamente en su cuaderno, ajeno a la ironía de la lección. Durante el almuerzo me senté con Lucía como de costumbre. Ella hablaba sobre un proyecto de ciencias, pero yo apenas escuchaba. Mi atención estaba dividida, parte de mí monitoreando los movimientos de Mateo, parte de mí calculando posibilidades. Mateo se acercó a nuestra mesa nuevamente.
Esta vez traía una botella de agua en la mano. Su intención era clara en sus ojos, una repetición del incidente anterior, una reafirmación de su poder. Me tensé, preparándome para lo que vendría. Pero algo inesperado sucedió. Una profesora que nunca había intervenido antes apareció súbitamente a su lado. Le preguntó si necesitaba algo de nuestra mesa. Desconcertado por la interrupción, Mateo murmuró una excusa y se alejó. La profesora, una mujer mayor que enseñaba matemáticas, me miró brevemente antes de continuar su camino. No hubo palabras entre nosotras, pero entendí el mensaje. No todos en la escuela eran cómplices. Algunos simplemente esperaban que alguien diera el primer paso. Esa tarde, después de clases, seguía a Mateo y su grupo a distancia. Se dirigían, como sospechaba, a la parada del autobús, donde esperaban las chicas más jóvenes. Me mantuve oculta tras un árbol, observando la escena desarrollarse. Las chicas, 4 en total, se tensaron visiblemente cuando los vieron aproximarse. Mateo comenzó su rutina habitual. Comentarios sobre sus uniformes, preguntas invasivas sobre sus vidas personales. Diego y Alejandro bloqueaban estratégicamente la calle, evitando que pudieran alejarse. Una de las chicas, la más pequeña del grupo, intentó ignorarlos concentrándose en un libro. Mateo se lo arrebató de las manos y lo arrojó al suelo. Cuando ella se agachó para recogerlo, él puso su pie sobre el libro, impidiéndole tomarlo. Fue suficiente. Salí de mi escondite y caminé directamente hacia ellos. Las chicas me miraron con sorpresa, reconociéndome como la víctima del incidente de la sopa. Mateo se giró lentamente, una sonrisa burlona formándose en sus labios. Me preguntó si venía por más sopa. Diego y Alejandro rieron como si fuera el comentario más ingenioso del mundo. Las chicas permanecieron inmóviles, atrapadas en la situación. Le pedí que dejara en paz a las chicas. Mi voz sonó tranquila, controlada, muy diferente a la tormenta que se gestaba en mi interior. Le dije que su problema era conmigo, no con ellas. Mateo pareció genuinamente sorprendido por mi intervención. Luego su expresión se endureció. Me dijo que no tenía idea de con quién me estaba metiendo. Me dijo que su padre podría hacer que mi madre perdiera su trabajo con una sola llamada. Me dijo que en este pueblo él establecía las reglas. Las chicas aprovecharon la distracción para moverse juntas, alejándose unos pasos. Mateo lo notó y se volvió hacia ellas bruscamente. Les gritó que no se movieran, que no había terminado con ellas. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. Con voz clara, para que todos pudieran escuchar, le dije a Mateo que si quería demostrar lo fuerte que era, lo hiciera conmigo, no con niñas que le llevaban 3 años de diferencia. Su atención volvió a mí exactamente como quería. Me preguntó si realmente pensaba que podía enfrentarme a él. Le respondí que estaba dispuesta a averiguarlo. Le propuse un trato, un enfrentamiento, él y yo, sin sus amigos. Si él ganaba, me iría de la escuela. Si yo ganaba, dejaría en paz a todos los estudiantes. Diego y Alejandro intercambiaron miradas nerviosas. Esto no era parte del guión habitual. Mateo, sin embargo, sonrió con confianza absoluta. Aceptó mi propuesta con la seguridad de alguien que nunca ha conocido la derrota. Acordamos encontrarnos al día siguiente, después de clases, en el campo abandonado cerca del río, un lugar alejado de miradas indiscretas donde cualquier cosa podría suceder sin consecuencias inmediatas. Cuando el autobús finalmente llegó y las chicas subieron apresuradamente, me quedé sola frente a Mateo y sus amigos. Me advirtió que me arrepentiría de mi desafío. Le respondí que ya me arrepentía de no haberlo hecho antes. Esa noche, en casa, mamá notó mi inquietud durante la cena. Me preguntó directamente si había tomado alguna decisión sobre la situación en la escuela. Le conté sobre el enfrentamiento programado para el día siguiente.
No entré en detalles sobre mis intenciones específicas, pero ella pareció entender. En lugar de intentar detenerme, me hizo una única pregunta. Me preguntó si estaba haciendo esto por las razones correctas, si era por venganza o por protección. Le respondí con honestidad. Era por ambas, pero principalmente por aquellos que no podían defenderse. Mamá asintió lentamente. Me dijo que mi padre estaría orgulloso de mi decisión, pero también preocupado por mi seguridad. Me recordó que incluso con mis habilidades siempre existían riesgos. Me pidió que tuviera cuidado, que usara solo la fuerza necesaria, ni más ni menos. Esa noche saqué la caja con mis medallas de debajo de la cama. Las extendí sobre la colcha, recordando cada competencia, cada adversario, cada lección aprendida. No eran solo piezas de metal, eran recordatorios de quién era yo, de lo que podía hacer. Tomé mi teléfono y busqué el último mensaje que mi padre me había enviado antes del accidente. Era simple, como él. Una sola línea que ahora cobraba un nuevo significado. Tu fuerza no está en tus puños, sino en tu corazón. Dormí sorprendentemente bien esa noche. Una calma que solo los luchadores experimentados conocen antes de un combate importante. La tranquilidad que viene de la preparación y la certeza. La mañana llegó con una claridad inusual. Cada sonido, cada color parecía más vívido. Mi cuerpo se movía con la precisión mecánica de años de entrenamiento. Mis sentidos estaban agudizados, preparados para lo que vendría. En la escuela, los rumores sobre el enfrentamiento ya se habían extendido. Lucía me encontró antes de la primera clase, su rostro pálido de preocupación. Me preguntó si era cierto, si realmente iba a pelear con Mateo. Cuando confirmé los rumores, me suplicó que lo reconsiderara. Me dijo que Mateo había enviado a un chico al hospital el año pasado. Me dijo que no valía la pena arriesgarme así. Le agradecí su preocupación, pero le aseguré que sabía lo que estaba haciendo. No podía explicarle más sin revelar mi pasado, así que dejé que asumiera que estaba siendo temeraria o ingenua. Las clases pasaron como en un sueño. Los profesores hablaban, los estudiantes tomaban notas, pero todo parecía ocurrir a cierta distancia de mí. Mi mente estaba centrada, enfocada en lo que vendría. A la hora del almuerzo, Mateo hizo un espectáculo de ignorarme. Habló más fuerte, rió más estridentemente, como si quisiera demostrar que nuestro encuentro pendiente no significaba nada para él. Sus amigos, sin embargo, me lanzaban miradas nerviosas cuando creían que no los observaba. La última clase del día fue educación física. Irónicamente, el profesor habló sobre la importancia del juego limpio y el respeto en los deportes. Mientras él hablaba, sentí las miradas de mis compañeros alternándose entre Mateo y yo. La tensión era palpable. Cuando sonó la campana final, un silencio inusual cayó sobre los estudiantes. Normalmente, habría una explosión de ruido y movimiento, pero hoy todos parecían moverse con una lentitud deliberada. Algunos me miraban con curiosidad, otros con preocupación. Nadie dijo nada directamente, pero todos sabían lo que estaba por suceder. Me tomé mi tiempo para guardar mis cosas, para cambiarme en los vestidores. Cada movimiento medido, controlado. Mi respiración se mantenía estable, mi pulso tranquilo. Era el estado mental que Carlos, mi antiguo entrenador, llamaba la calma del guerrero. Mientras caminaba hacia el campo junto al río, repasaba mentalmente mi estrategia. No quería lastimar seriamente a Mateo. Ese nunca fue mi objetivo. Quería enseñarle una lección, sí, pero también quería exponer un sistema que permitía el abuso. Quería cambiar algo más profundo que solo la dinámica entre él y yo. El campo era un terreno plano y amplio, con hierba alta en algunas zonas y tierra compactada en otras. Alguna vez había sido un campo de fútbol, pero el abandono lo había devuelto parcialmente a la naturaleza. El río
corría a unos 100 metros, su murmullo constante proporcionando una banda sonora natural a lo que estaba por ocurrir. Llegué, primero, como había planeado. Quería evaluar el terreno, identificar posibles ventajas o desventajas. Noté zonas más húmedas donde la tierra sería resbaladiza, áreas con piedras que debía evitar. Un luchador siempre estudia su entorno antes del combate. Mientras esperaba, recordé las largas horas de entrenamiento con mi padre. Su voz resonaba en mi memoria. Nunca pelees con ira. La ira nubla el juicio, acelera la respiración, tensa los músculos incorrectos. Pelea con claridad, con propósito. Aproximadamente 20 minutos después de mi llegada, escuché voces aproximándose. Mateo venía acompañado no solo por Diego y Alejandro, sino por un grupo más numeroso. Al menos 10 estudiantes lo seguían a una distancia respetuosa, testigos para su esperada victoria. Entre la multitud distinguí a Lucía. Caminaba apartada del grupo, su expresión dividida entre la preocupación y una curiosidad que no podía ocultar. También vi a las chicas de la parada del autobús, agrupadas como siempre, sus ojos siguiendo cada movimiento de Mateo con un miedo que me reafirmaba en mi decisión. Mateo se detuvo a unos metros de mí. Llevaba ropa deportiva, zapatillas de marca y una sonrisa confiada. Diego y Alejandro se posicionaron a sus lados, como siempre, su lenguaje corporal indicando que estaban listos para intervenir si fuera necesario. Le recordé nuestro acuerdo, solo él y yo, sin interferencias. Si sus amigos intervenían, el trato quedaba anulado. Mateo asintió con condescendencia. Les indicó a Diego y Alejandro que retrocedieran, que dieran espacio. Les aseguró que esto no tomaría mucho tiempo. Mientras nos preparábamos, analicé su postura. Confiada pero inexperta. Su peso distribuido equitativamente entre ambas piernas, sus brazos relajados a los costados. No era la postura de alguien con entrenamiento formal. Era la postura de alguien que confiaba únicamente en su tamaño y en experiencias previas contra oponentes más débiles o asustados. Los espectadores formaron un círculo irregular alrededor nuestro, manteniendo una distancia prudente. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar. Otros hablaban en voz baja, haciendo apuestas sobre cuánto duraría antes de que Mateo me derrotara. Mateo comenzó con provocaciones verbales. Me preguntó si estaba lista para recibir mi merecido. Me dijo que después de esto, ni siquiera mi madre querría quedarse en San Lorenzo. Su lenguaje se volvió más crudo, más personal, intentando desestabilizarme emocionalmente antes del enfrentamiento físico. Permanecí en silencio. Mi expresión neutral. Esta táctica la conocía bien. Muchos oponentes en competencias intentaban lo mismo. Palabras diseñadas para provocar una respuesta emocional, para hacerte cometer errores. Mi silencio pareció irritarlo más que cualquier respuesta. Finalmente, cuando las palabras no lograron el efecto deseado, Mateo avanzó hacia mí. Su primer movimiento fue previsible. Un empujón con ambas manos hacia mis hombros, buscando establecer dominancia física inmediata. Un movimiento típico de alguien sin entrenamiento, pero con experiencia en intimidación. Me moví ligeramente hacia un lado, permitiendo que su propio impulso lo desequilibrara. No contraataqué, no todavía. Quería que todos los presentes vieran claramente quién iniciaba la agresión física. Quería que el relato posterior fuera inequívoco. Sorprendido por mi evasión, Mateo recuperó el equilibrio y se giró hacia mí con expresión furiosa. Esta vez lanzó un puñetazo directo a mi rostro. Más rápido, menos controlado, el movimiento de alguien cuyo orgullo ha sido herido. Bloqueé su puño con mi antebrazo izquierdo, desviándolo hacia afuera. Simultáneamente di un paso hacia adelante, dentro de su guardia. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia.
Por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. Le pregunté si estaba seguro de que quería continuar. Le ofrecí una salida. Podía retirarse ahora, prometer dejar en paz a los demás estudiantes y todo terminaría aquí. Mi voz era baja, solo para sus oídos, dándole la oportunidad de preservar algo de dignidad. Su respuesta fue otro golpe, esta vez un intento de rodillazo hacia mi abdomen. Lo bloqueé con facilidad, capturando su pierna entre mis manos. Durante un segundo, permanecimos en esa posición, él con una pierna atrapada, completamente vulnerable. Podría haber terminado el combate en ese momento. Un barrido a su pierna de apoyo y una llave simple habría sido suficiente. Pero quería que la lección fuera clara, inolvidable, no solo para él, sino para todos los presentes. Lo solté y retrocedí 2 pasos, dándole espacio nuevamente. Los murmullos entre los espectadores aumentaron. La narrativa estaba cambiando. Ya no era la víctima indefensa frente al abusador todopoderoso. Era algo diferente, algo que no podían definir todavía. Mateo estaba visiblemente frustrado ahora, su rostro enrojecido, su respiración acelerada. Cometió el error clásico de los luchadores inexpertos. Permitió que sus emociones dictaran sus acciones. Avanzó nuevamente, esta vez con una serie de golpes descoordinados, gastando energía innecesariamente. Esquivé la mayoría de sus golpes con movimientos mínimos, bloqueando solo cuando era necesario. Dejé que se agotara, que su frustración creciera. Cada golpe fallido aumentaba su desesperación y disminuía su control. Después de aproximadamente 2 minutos de este patrón, decidí que era momento de avanzar a la siguiente fase de el plan, cuando lanzó un puñetazo particularmente amplio. En lugar de esquivarlo completamente, me moví hacia él. Capturé su brazo extendido y utilicé su propio impulso para ejecutar una técnica básica de judo. El movimiento fue fluido, casi gentil, un simple redireccionar de su energía que resultó en Mateo cayendo sobre su espalda. No lo seguí al suelo, no apliqué ninguna llave, simplemente me aparté y esperé a que se levantara. El silencio entre los espectadores era absoluto ahora. Lo que estaban presenciando desafiaba todas sus expectativas. Mateo se levantó lentamente, el polvo adherido a su ropa, la confusión evidente en su rostro. Le pregunté si quería continuar o si prefería reconsiderar nuestro acuerdo. Su respuesta fue un rugido inarticulado mientras se lanzaba hacia mí nuevamente, esta vez intentando taclearme como en el fútbol americano. Esperé hasta el último momento antes de girar mi cuerpo. Coloqué mi pierna como punto de apoyo y usé sus propios 90 kilos de peso contra él. La técnica resultó en Mateo volando por encima de mi cadera y aterrizando nuevamente en el suelo, esta vez con más fuerza. Se levantó más lentamente esta vez, claramente dolorido. Su lenguaje corporal había cambiado. La confianza inicial había desaparecido por completo. Ahora había miedo en sus ojos, mezclado con una confusión genuina. No entendía lo que estaba sucediendo. No comprendía cómo alguien a quien consideraba inferior podía dominarlo tan completamente. Diego y Alejandro intercambiaron miradas nerviosas. Podía ver que estaban considerando intervenir a pesar de nuestro acuerdo. Les dirigí una mirada breve pero intensa, el tipo de mirada que los competidores intercambian antes de un combate. Retrocedieron instintivamente. Mateo intentó un último ataque desesperado, un golpe directo a mi rostro, toda su fuerza concentrada en ese único movimiento. Era previsible, telegráfico. Lo bloqueé y en un movimiento continuo ejecuté una técnica de sumisión básica. Capturé su brazo, lo giré en un ángulo específico y apliqué presión precisa en puntos clave. No era doloroso si no se resistía, pero le daba control completo sobre su movilidad. Era la misma técnica que había usado para ganar mi primer campeonato estatal. Mateo quedó inmóvil,
su brazo en una posición que no permitía movimiento, sin causarse dolor a sí mismo. Nuestros rostros estaban nuevamente cerca. Le hablé en voz baja, asegurándome de que solo él pudiera escucharme. Le dije quién era yo realmente. Le conté sobre mi pasado como luchadora, sobre las competencias, las medallas. Le expliqué que podría haberlo lastimado seriamente en cualquier momento durante nuestro encuentro, pero que ese nunca fue mi objetivo. Le dije que el verdadero poder no viene de intimidar a los más débiles, sino de protegerlos. Le dije que tenía dos opciones ahora. Podía aferrarse a su orgullo herido y continuar por el mismo camino, lo que eventualmente lo llevaría a enfrentar a alguien menos contenido que yo. O podía aprender de esta experiencia, reconsiderar sus acciones, convertirse en una versión mejor de sí mismo. Mientras hablaba, sentí su resistencia disminuir gradualmente. Su respiración se estabilizó, la tensión en sus músculos cedió. Cuando estuve segura de que había escuchado realmente, lo solté y retrocedí, dándole espacio y dignidad. Mateo se levantó lentamente, frotándose el brazo. No dijo nada, pero su expresión había cambiado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que no pude identificar completamente. No era exactamente respeto, no todavía, pero era un comienzo. Me dirigí al grupo de espectadores. Les dije que el enfrentamiento había terminado. Les pedí que bajaran sus teléfonos, que respetaran este momento. Sorprendentemente, la mayoría obedeció, quizás porque nunca antes me habían escuchado hablar con tal autoridad. Antes de irme, me acerqué a las chicas de la parada del autobús. Les dije que si Mateo o cualquier otra persona volvía a molestarlas, podían buscarme. Mi puerta siempre estaría abierta para ellas. No era solo una oferta de protección, era una transferencia de poder, un recordatorio de que no estaban solas. Mientras caminaba de regreso a casa sola, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por haber resuelto la situación sin violencia excesiva, preocupación por las posibles consecuencias, y algo más. Algo que no había sentido desde mis días de competencia. Una sensación de propósito renovado. Esa noche esperaba que mi teléfono explotara con mensajes sobre lo sucedido. Esperaba que la noticia llegara a los profesores, al director, posiblemente incluso al padre de Mateo. Me preparé para enfrentar cualquier consecuencia, para defender mis acciones si era necesario. Pero algo inesperado sucedió. Mi teléfono permaneció relativamente silencioso. Solo Lucía me escribió, preguntándome si estaba bien, diciéndome que lo que había hecho era increíble. Le aseguré que estaba perfectamente y le pedí que me mantuviera informada sobre cualquier reacción en la escuela. Mamá llegó tarde del trabajo. Durante la cena me preguntó casualmente cómo había ido mi día. Había algo en su tono que me hizo sospechar que ya sabía lo ocurrido. Le conté todo, sin omitir detalles. Su reacción me sorprendió. No hubo reproche, no hubo preocupación excesiva. Solo un asentimiento tranquilo, como si hubiera esperado exactamente este resultado. Antes de dormir, revisé mis redes sociales, esperando encontrar videos del enfrentamiento. Sorprendentemente, no había ninguno. Era como si todos los presentes hubieran decidido, tácitamente, mantener lo sucedido entre nosotros. Un secreto, compartido que de alguna manera tenía más poder por no ser difundido públicamente. Me dormí con una sensación de cierre, creyendo que el asunto había quedado resuelto. No tenía idea de que lo ocurrido en el campo junto al río era solo el comienzo de algo mucho más grande. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual. El aire parecía más limpio, los colores más vívidos. Me preparé para la escuela con un sentido de propósito renovado. No sabía exactamente qué esperar, pero estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia de mis acciones.
Llegué temprano, como siempre. El patio estaba casi vacío, solo algunos estudiantes dispersos en pequeños grupos. Noté inmediatamente las miradas que recibí. No eran hostiles ni temerosas, eran miradas de curiosidad, de reevaluación. Lucía me encontró junto a mi casillero. Me abrazó espontáneamente, algo que nunca había hecho antes. Me dijo que lo que hice ayer fue lo más valiente que había visto jamás. Le pregunté si había habido alguna reacción negativa, si alguien había reportado el incidente a las autoridades escolares. Me contó que, sorprendentemente, nadie había dicho nada oficialmente. Los videos que algunos habían tomado no se compartieron en redes sociales. Era como si existiera un acuerdo tácito de mantener lo sucedido entre los estudiantes, al menos por ahora. La primera señal de que algo fundamental había cambiado llegó durante la clase de matemáticas. El profesor pidió que formáramos grupos para un ejercicio. Normalmente yo trabajaba solo con Lucía o con quien sobrara. Esta vez, 3 estudiantes que nunca me habían dirigido la palabra se acercaron a preguntarme si podían unirse a nuestro grupo. Durante el cambio de clases, pasé junto a Diego en el pasillo. En lugar de la hostilidad habitual, bajó la mirada y se apartó ligeramente para dejarme pasar. No era miedo exactamente, era más bien un reconocimiento, una forma de respeto reluctante. A la hora del almuerzo, la verdadera magnitud del cambio se hizo evidente. La cafetería tenía su distribución habitual de mesas y grupos, pero había una tensión diferente en el ambiente. La mesa central, tradicionalmente ocupada por Mateo y su séquito, estaba vacía. Mateo entró solo, minutos después que todos los demás. Su habitual confianza había desaparecido. Caminaba ligeramente encorvado, como si intentara ocupar menos espacio. Llevaba su bandeja de comida con una expresión neutra, casi resignada. Lo más sorprendente fue lo que sucedió después. En lugar de dirigirse a su mesa habitual, Mateo escaneó la cafetería hasta que nuestras miradas se encontraron. Asintió, brevemente en mi dirección, un gesto mínimo pero inconfundible de reconocimiento. Luego se sentó en una mesa alejada, solo. Diego y Alejandro entraron poco después. Parecían desorientados, inseguros de cómo proceder sin la presencia dominante de Mateo en su lugar habitual. Finalmente, se sentaron en una mesa diferente, no con Mateo, pero tampoco en la mesa central que habían ocupado durante tanto tiempo. La reorganización silenciosa del espacio físico reflejaba un cambio más profundo en la estructura social de la escuela. Un cambio que se había producido sin palabras, sin anuncios oficiales, pero que todos podían sentir. Lucía observaba todo con asombro. Me dijo en voz baja que nunca había visto a Mateo sentarse solo, que nunca lo había visto ceder espacio de esa manera. Me preguntó qué le había dicho exactamente durante nuestra confrontación. Le expliqué que simplemente le había mostrado una realidad diferente a la que conocía. Le había demostrado que su poder no era absoluto, que la intimidación solo funciona hasta que alguien decide no intimidarse. No había sido solo una lección física, sino una recalibración de su comprensión del mundo. Después del almuerzo, mientras caminaba hacia mi siguiente clase, una de las chicas de la parada del autobús me detuvo en el pasillo. Era la más pequeña del grupo, la del libro. Me dijo que quería agradecerme por lo que había hecho. Me contó que esa mañana, por primera vez en meses, habían esperado el autobús sin miedo. Me preguntó cómo había aprendido a defenderme así. Dudé antes de responder. Mi pasado como luchadora había sido mi secreto durante tanto tiempo. Pero ahora, después de lo sucedido, mantenerlo oculto parecía innecesario, incluso contraproducente. Le conté brevemente sobre mi entrenamiento, sobre las competencias. Sus ojos se iluminaron con cada palabra.
Me preguntó si podría enseñarle algunos movimientos básicos de defensa personal. No para pelear, me aclaró rápidamente, solo para sentirse más segura. Su petición me tomó por sorpresa. Nunca había considerado enseñar a otros. Pero algo en su expresión, una mezcla de esperanza y determinación, me hizo asentir. Le dije que podríamos reunirnos después de clases, en el mismo campo junto al río. Le sugerí que invitara a sus amigas si estaban interesadas. Pensé que serían solo las 4 chicas de la parada del autobús. Me equivocaba. Esa tarde, cuando llegué al campo, encontré no solo a las 4 chicas, sino a casi 15 estudiantes, chicos y chicas de diferentes cursos, la mayoría de los cuales reconocí como víctimas frecuentes de Mateo y otros abusadores de la escuela. Lucía estaba entre ellos, sonriéndome con una mezcla de orgullo y expectación. Por un momento consideré irme. No estaba preparada para esto, no había planeado convertirme en instructora, pero entonces recordé lo que mi padre siempre decía. Las habilidades que no se comparten son habilidades desperdiciadas. Comencé con lo básico. Posturas, respiración, principios fundamentales de equilibrio y centro de gravedad. Les enseñé que la defensa personal no se trata de fuerza bruta, sino de técnica, de usar el propio peso y el del oponente de manera inteligente. Más importante, aún les hablé sobre la mentalidad. Les expliqué que la verdadera defensa comienza mucho antes del contacto físico. Comienza con la postura, con la mirada, con la confianza que proyectas. Les dije que la mayoría de los abusadores buscan víctimas que parecen vulnerables, que evitan el contacto visual, que se encogen físicamente. Durante 2 horas, practicamos técnicas simples. Cómo liberarse de agarres básicos, cómo crear distancia de un agresor, cómo proyectar confianza incluso cuando no la sientes. No era un entrenamiento de combate, era algo más fundamental, más transformador. Al final de la sesión, varios me preguntaron si podríamos hacer esto regularmente. Sin pensarlo demasiado, acordé reunirnos 3 veces por semana. No sabía, entonces, que acababa de iniciar lo que se convertiría en el Club de Defensa Personal de San Lorenzo. Los días siguientes confirmaron que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de la escuela. Los grupos tradicionales comenzaron a disolverse y reformarse. Estudiantes que antes apenas se saludaban ahora conversaban animadamente. Los espacios comunes se volvieron más inclusivos, menos territoriales. Mateo mismo experimentó la transformación más visible. Comenzó a asistir a clases con regularidad, algo que aparentemente no había hecho antes. Participaba en discusiones, realizaba trabajos, incluso ayudaba ocasionalmente a estudiantes más jóvenes con tareas. Era como si, liberado de la presión de mantener su imagen de intimidador, hubiera descubierto otras formas de existir en el espacio escolar. Una semana después de nuestra confrontación, Mateo me abordó mientras salía de la biblioteca. Estaba solo. Su postura abierta, no amenazante. Me pidió hablar en privado por unos minutos. Me contó que había estado reflexionando mucho sobre lo sucedido. Me dijo que nunca antes había sido derrotado tan completamente, que la experiencia le había obligado a cuestionar muchas cosas que daba por sentadas. Me confesó que su comportamiento anterior venía en parte de la presión de su padre, quien le había inculcado que el respeto se ganaba a través del miedo. No se disculpó directamente por sus acciones pasadas, pero me preguntó si podría asistir a una de mis sesiones de defensa personal. No para aprender a pelear, aclaró, sino para entender mejor lo que había experimentado durante nuestra confrontación. Su petición me pareció genuina, aunque sorprendente. Le dije que sería bienvenido con una condición. Tendría que disculparse personalmente con cada estudiante al que había intimidado o lastimado. No esperaba que aceptara,
pero me sorprendió nuevamente. Asintió lentamente y me dijo que era justo, que ya había comenzado a hacerlo por iniciativa propia. La noticia de que Mateo Suárez, el antiguo rey de la intimidación, asistía a las sesiones de defensa personal se extendió rápidamente. Algunos lo recibieron con escepticismo, otros con hostilidad abierta. Pero con el tiempo, su presencia constante y su actitud genuinamente cambiada comenzaron a transformar incluso las opiniones más endurecidas. Diego y Alejandro eventualmente siguieron su ejemplo. El cambio en ellos fue menos dramático, más gradual, pero igualmente significativo. La estructura jerárquica que había dominado la escuela durante tanto tiempo comenzó a disolverse, reemplazada por algo más equitativo, más saludable. Un mes después de mi confrontación con Mateo, la directora de la escuela me llamó a su oficina. Esperaba una reprimenda tardía, quizás incluso una suspensión. En cambio, me encontré con una propuesta sorprendente. La directora me dijo que había notado los cambios positivos en el ambiente escolar. Me dijo que los reportes de intimidación habían disminuido drásticamente, que la asistencia había mejorado, incluso que las calificaciones generales mostraban una tendencia al alza. Me preguntó si estaría dispuesta a formalizar mi club de defensa personal como una actividad extracurricular oficial. La propuesta venía con un pequeño presupuesto para equipamiento, acceso al gimnasio de la escuela y, lo más importante, reconocimiento institucional. Era una validación que nunca esperé, una oportunidad de transformar lo que había comenzado como un acto de resistencia en algo constructivo, permanente. Acepté, con la condición de que el enfoque siguiera siendo la defensa personal, como herramienta de empoderamiento, no como medio de agresión. La directora estuvo de acuerdo y me presentó los formularios necesarios para formalizar el club. Mientras firmaba los documentos, reflexioné sobre el camino que me había llevado a este momento. Había llegado a San Lorenzo intentando esconder una parte esencial de mí misma. Había prometido no usar mis habilidades, creyendo que eso era lo que mi madre y mi padre hubieran querido. Pero ahora entendía que el verdadero espíritu de esa promesa no era la inacción, sino el uso responsable del poder. La noticia del Club de Defensa Personal Oficial se extendió rápidamente más allá de los límites de la escuela. Padres de estudiantes comenzaron a preguntar si podrían asistir a sesiones. Luego vinieron solicitudes de otras escuelas de la región. Lo que había comenzado como una confrontación personal se estaba convirtiendo en un movimiento comunitario. 6 meses después de mi llegada a San Lorenzo, el pueblo que debía ser mi escondite se había convertido en el escenario de mi mayor impacto. El campo junto al río, donde había enfrentado a Mateo, ahora albergaba sesiones comunitarias los fines de semana, con participantes de todas las edades. Mateo mismo se había convertido en uno de mis asistentes más confiables. Su transformación, de abusador a defensor, inspiraba a otros a reconsiderar sus propios comportamientos. Su padre, inicialmente escéptico, eventualmente asistió a una sesión. Ver a su hijo en este nuevo rol pareció afectarlo profundamente. Un día, mientras supervisaba una práctica en el gimnasio de la escuela, noté a mi madre observando desde la puerta. Su expresión era indescifrable, una mezcla de orgullo, nostalgia y algo más que no pude identificar. Cuando terminó la sesión, se acercó y me abrazó largamente. Me dijo que mi padre estaría inmensamente orgulloso, no solo por mis habilidades, sino por cómo había elegido usarlas. Me dijo que la promesa que me pidió hacer nunca fue sobre abandonar las artes marciales. Fue sobre encontrar un propósito más elevado para ellas. Y lo había hecho. Esa noche, en casa, saqué nuevamente mis medallas. Pero esta vez, en lugar de esconderlas bajo la cama, las colgué en la pared de mi habitación.
Ya no eran secretos vergonzosos, eran parte de mi historia, escalones que me habían llevado a donde estaba ahora. El verdadero punto culminante llegó cuando una periodista local escuchó sobre nuestro programa y vino a hacer un reportaje. La historia de cómo una campeona estatal de artes marciales mixtas había transformado la cultura de una escuela entera resultó ser más interesante de lo que cualquiera hubiera imaginado. El reportaje fue recogido por medios nacionales. Pronto, recibí invitaciones para hablar en conferencias educativas sobre prevención del acoso escolar. Mi historia, que incluía tanto mi pasado como luchadora, como mi experiencia en San Lorenzo, resonaba con personas de todo el país. Lo que había comenzado como un acto de venganza personal se había transformado en algo mucho más significativo. No era solo sobre Mateo y yo, sobre un abusador y su víctima. Era sobre transformar un sistema completo, sobre demostrar que el cambio real comienza con un solo acto de resistencia. Un año después de mi confrontación con Mateo, regresé al campo junto al río. Estaba solo, el sol poniente tiñendo la hierba de dorado. Me senté en el mismo lugar donde había demostrado quién era realmente. Pensé en la niña que había llegado a este pueblo intentando esconderse, intentando ser invisible. Esa niña ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido que la verdadera fuerza no está en los golpes que das, sino en las vidas que cambias. Alguien que había transformado un acto de venganza en un legado de empoderamiento. Mientras el sol desaparecía tras las montañas, supe con certeza que había encontrado mi verdadero propósito. Y todo comenzó con la decisión de no quedarme callada, de no permanecer invisible, de mostrar al mundo quién era realmente. 3 años han pasado desde aquel día en el campo, junto al río. San Lorenzo ya no es el escondite temporal que alguna vez imaginé. Se ha convertido en mi hogar, en el centro de algo más grande que yo misma. El Club de Defensa Personal creció hasta convertirse en la Fundación Pequeña Tormenta, un programa nacional de prevención del acoso escolar que combina entrenamiento físico con educación emocional. Trabajamos con escuelas en todo el país, implementando protocolos que han demostrado reducir los incidentes de intimidación en más de un 60%. Me gradué de la secundaria con honores, algo que parecía imposible durante aquellos primeros días de perfil bajo. Las universidades se interesaron no solo en mis logros académicos, sino en el impacto social que había generado. Acepté una beca en una universidad prestigiosa, con la condición de que me permitieran continuar con mi trabajo en la fundación. Lucía se convirtió en la directora de operaciones de la fundación. Su inteligencia analítica complementa perfectamente mi enfoque más práctico. Juntas, hemos desarrollado programas adaptados a diferentes contextos escolares, desde áreas urbanas hasta comunidades rurales aisladas. Las chicas de la parada del autobús, ahora graduadas también, trabajan como instructoras en el programa. Su transformación personal, de víctimas a mentoras, inspira a cada nuevo estudiante que entra en nuestros dojos improvisados. Mateo tomó un camino que nadie hubiera predicho. Rechazó el futuro político que su padre había planeado para él y decidió estudiar psicología. Su tesis de grado sobre la reforma de abusadores escolares, basada en parte en su propia experiencia, fue publicada en revistas académicas. Ahora trabaja con nosotros como consultor, diseñando programas específicos para rehabilitar a jóvenes con historiales de comportamiento agresivo. Diego y Alejandro siguieron caminos separados después de la graduación. Diego encontró su vocación en el trabajo social, inspirado en parte por su propia transformación. Alejandro tuvo un camino más difícil, luchando por redefinir su identidad sin la estructura jerárquica a la que estaba acostumbrado.
Eventualmente encontró estabilidad como entrenador deportivo, enfocándose en enseñar valores de juego limpio y respeto mutuo. La Escuela Secundaria San Lorenzo ahora es reconocida nacionalmente como pionera en programas antiacoso. El modelo que desarrollamos allí se ha replicado en cientos de instituciones. La directora, quien tomó la decisión arriesgada de apoyar mi club en sus inicios, ahora asesora al Ministerio de Educación en políticas de convivencia escolar. Mi madre finalmente cumplió su sueño de escribir. Publicó un libro sobre nuestra experiencia, combinando su amor por la literatura con las lecciones que ambas aprendimos. Se convirtió en un bestseller inesperado, traducido a varios idiomas. En sus páginas encuentra el equilibrio perfecto entre la voz de la educadora y la de la madre, que aprendió a confiar en la fortaleza de su hija. En cuanto a mí, nunca regresé a las competencias de artes marciales mixtas como atleta. Sin embargo, el año pasado serví como jueza en el mismo campeonato estatal que gané 2 veces. Fue un momento de cierre, de honrar ese capítulo de mi vida mientras celebraba lo que había venido después. Mis medallas y trofeos están ahora exhibidos en el Centro Comunitario de San Lorenzo, junto con fotos de los cientos de jóvenes que han pasado por nuestros programas. No son símbolos de victorias personales, sino recordatorios de que las habilidades que más importan son aquellas que usamos para elevar a otros. A veces, en las tardes libres, regreso al campo junto al río. Se ha convertido en una especie de santuario personal para mí, el lugar donde una chica asustada que intentaba esconderse finalmente encontró el coraje para rebelarse. El lugar donde una confrontación que podría haber sido solo un acto de venganza personal se transformó en el catalizador de un cambio sistémico. Recuerdo aquella tarde con claridad cristalina, la sopa caliente deslizándose por mi rostro, la humillación ardiendo más intensamente que el líquido mismo, la decisión de permanecer invisible frente al abuso, y luego, el momento en que todo cambió, las chicas en la parada del autobús, la promesa reinterpretada, la determinación de usar mi fuerza no para dominar, sino para proteger. Mi padre solía decir que cada luchador tiene un oponente al que nunca puede vencer completamente. El ego, el miedo, el deseo de poder. Para mí, ese oponente fue el silencio que protege a los abusadores, el silencio que aísla a las víctimas, el silencio que nos hace cómplices de sistemas injustos. Romper ese silencio fue mi verdadera victoria, no cuando derroté a Mateo en el campo junto al río, sino cuando decidí usar mi voz, mis habilidades y mi historia para crear espacios donde otros pudieran encontrar su propia fuerza. La semana pasada recibí una carta de una chica de 12 años de una escuela rural. Me contaba cómo nuestro programa le había dado el coraje para enfrentar a sus acosadores, no con violencia, sino con determinación tranquila. Me contaba cómo había organizado un grupo de apoyo en su propia escuela. Me contaba cómo mi historia le había dado permiso para ser fuerte. Son estas historias las que me confirman que mi verdadera venganza no fue contra Mateo o cualquier abusador individual. Fue contra un sistema que permite que la intimidación prospere, un sistema que enseña a las víctimas a permanecer invisibles, un sistema que confunde el poder con el abuso. La venganza más dulce no es ver caer a tu enemigo, es ver transformarse el mundo que permitió su comportamiento. Es convertir tu dolor en propósito, es usar tu historia para cambiar otras historias. Hace 3 años, era una chica de 16 años que intentaba esconder su fuerza. Hoy, dirijo un movimiento nacional que enseña a jóvenes a encontrar la suya. Y todo comenzó con un acto de valentía en un campo junto a un río, en un pequeño pueblo llamado San Lorenzo. Mi nombre es Ana Martínez.
Fui campeona estatal de artes marciales mixtas. Fui víctima de acoso escolar. Fui una chica que rompió su silencio. Y en ese momento de ruptura encontré mi verdadero poder. No en mis puños o en mis técnicas de combate, sino en mi capacidad para inspirar cambio. Esta es mi historia. Y ahora forma parte de algo mucho más grande que yo misma.